más a mi canal. Si no me conoces, yo soy Celia. El otro día publicaba en Instagram una herramienta de autoconocimiento llamada el Eneagrama. Muchos de vosotros me escribisteis tanto en los comentarios como por privado pidiéndome un vídeo hablando sobre el tema, de explicar un poco en qué consiste esta herramienta y cómo puede ayudaros a vosotros a descubrir un poco más vuestra personalidad. ¿Qué es el Eneagrama? Bueno, el Eneagrama es una herramienta de autoconocimiento. Es una herramienta que también se denomina como que puede llegar a ser un mapa mental o un mapa emocional. Digamos que pone de relieve aquellos aspectos de nuestra personalidad. Dentro del Eneagrama se trabaja con dos orientaciones, ¿no? Digamos que cada uno tiene una personalidad desde su nacimiento, ¿no? De hecho, esto es muy observable en familias con distintos hermanos y vemos como desde muy chiquititos cada uno de los hermanos desarrolla una personalidad completamente diferente, ¿no? Pues eso digamos que el Eneagrama lo contempla así, como que cada persona viene con una herida de nacimiento, que podré hacer un vídeo sobre esas heridas en otro momento. Y gracias a eso desarrollamos unos patrones mentales o una manera de interpretar la vida diferente. Esta herramienta lo que propone es que tú conozcas cuál es la tuya y a raíz del conocimiento y del trabajo personal consigas liberarte. El Eneagrama funciona con dos tipos de orientaciones, ¿no? Digamos que uno tiene una personalidad y tiene un lado más brillante, ¿no? Que es lo que se denomina como el ser o la esencia, pues esas cualidades más positivas dentro de nuestra personalidad, esas cualidades que, digamos, aportan más valor, que nosotros nos sentimos como más cómodos sacando a la luz. Y luego por otro lado tenemos ese lado oscuro o ese lado un poquito menos bonito de nosotros mismos o que nos suele dar como más vergüenza, que es el lado del ego. El Eneagrama trabaja especialmente con esto, con el ego, con el identificar cuál es nuestro ego para poder alcanzar esa luz o ese lado más brillante. ¿Quién utiliza esta herramienta? Bueno, esta herramienta, a pesar de ser utilizada recientemente por pues muchos psicólogos, psiquiatras, coach, etcétera, etcétera, es una herramienta que sobre todo es para uso personal, es una herramienta de autodescubrimiento, aunque es verdad que está también muy ligada pues eso, al ámbito de la salud mental. Sin embargo, hay otras profesiones que están empezando cada vez más a utilizarla, como puede ser en el campo de los guionistas o incluso muchos actores que conectan con personajes a través de eneatipos. Digamos que cuando se les va a asignar un papel les dicen el eneatipo que es ese personaje para que ellos puedan hacer esa introspección, ese trabajo interior, descubriendo exactamente qué siente, cómo percibe el mundo ese personaje en concreto. Bueno, ¿cómo funciona exactamente el Eneagrama? Os dejaré una foto por aquí de cómo es el arquetipo, digamos, o cómo se representa el Eneagrama. Veremos que es un círculo con unas líneas en su interior, una es un triángulo y el otro son distintas puntas con números alrededor. El Eneagrama lo que propone es que existen 9 modelos de pensamiento. Es decir, 9 posibles personalidades. ¿Significa esto que tenemos que encajar exactamente con una de esas 9 personalidades? No. Es decir, el Eneagrama nos propone 9 tipos de posibles patrones mentales, que son, digamos, los más comunes después de muchos años de estudio del comportamiento humano, y propone esa representación simplemente para que nosotros mismos lleguemos a conocernos un poquito más. Sin embargo, no son 9 exactamente, sino que digamos que podrían hasta incluso duplicarse o triplicarse. ¿Por qué? Porque el Eneagrama, como vemos, es una representación circular. Hay 9 puntos principales. Sin embargo, cada número está rodeado de otros 2 y las líneas que conectan cada uno de los números están relacionados con los demás. Ahora os explicaré exactamente cómo funciona esta correlación entre los números y por qué unos están al lado de otros. ¿Qué información nos da el Eneagrama? La primera información que nos da es cómo vemos el mundo, desde qué lado. La segunda cosa que nos da es entender cómo somos y qué nos moviliza, qué nos activa, esas motivaciones internas. Nos da también aspectos de nuestra personalidad, tanto positivos como negativos.
Nos da también información de cómo queremos que nos vean los demás. Nos da información de nuestras heridas más profundas, de esas piedras angulares con las que constantemente estamos chocando en el camino y que siguen repitiéndose. Y nos da también mucha información sobre nuestros miedos y sobre aquellos aspectos en los que basamos nuestra felicidad externa. Con lo cual, la herramienta del eneagrama es muy poderosa, entendida como algo global, ¿no? Es decir, nos da mucho contexto desde dónde partimos y hacia dónde queremos movilizarnos. Como os decía, el eneagrama propone 9 tipos de personalidades o de posibles patrones mentales desde los que estamos viviendo. Ahora os pondré de nuevo la representación y como vemos, estos 9 números, cada uno tiene una característica o un nombre, ¿no? El 1 es conocido también como el perfeccionista, el 2 es conocido como el ayudador, el tercero es considerado como el triunfador, el cuarto el artista, el quinto el intelectual, el sexto el leal, el séptimo el entusiasta, el octavo el autoritario y el noveno el pacificador. ¿Qué significa exactamente estas características o este resumen de cada eneatipo? Bueno, pues cada uno de ellos, digamos que tiene una característica principal, ¿no? Es desde dónde nos movilizamos, desde dónde respondemos. Sin embargo, tú puedes ser un eneatipo y sufrir lo que se llama tanto el centramiento como el descentramiento. Es decir, como os decía antes, vivimos con un lado de ego y un lado de luz. Bueno, cuando digamos que un eneatipo, vamos a poner el ejemplo del eneatipo 1 porque es el primero, se descentra. ¿Qué significa esto de que se descentra? Bueno, pues cuando está viviendo un momento de incertidumbre, de agobio, de desequilibrio, de malestar, digamos que esa persona resalta un lado como más negativo de su personalidad o un lado como que le hace salirse de lo que habitualmente es, ¿no? Y empieza a manifestar características o rasgos negativos propios de otro eneatipo. De ahí las flechas del eneagrama, ¿no? De cómo están conectados cada uno de los números. ¿Qué le pasa al eneatipo 1? Bueno, pues que el eneatipo 1 con su perfeccionismo en un lado en un momento de incertidumbre, de agobio, de desequilibrio, empieza a representar características más enfocadas al ego propias del eneatipo número 4, que es con el que está conectado en el descentramiento. ¿Qué debe hacer entonces un eneatipo 1 que de repente está descentrado o en un momento que digamos pues inconscientemente le ha llevado a desarrollar esos rasgos? Bueno, pues pasar de ese lado inconsciente a un lado consciente de aplicación. ¿Qué significa esto? Pues que el eneatipo 1 deberá trabajar esos rasgos descentrados con rasgos del otro eneatipo que se considera como centramiento. En este caso, el del 7, que es el del entusiasta. ¿Qué significa exactamente? Bueno, pues que el eneatipo 1 deberá trabajar esos rasgos más positivos y luminosos del eneatipo 7 para volver a encontrar un equilibrio y volver a estar en su centro. Estas dos vertientes son muy interesantes, ¿no? Por un lado porque el descentramiento o ese lado más oscuro, digamos que se produce de manera inconsciente, pero el otro sí que es a través de un crecimiento personal, de un trabajo propio y de una forma como muy significativa. Cada eneatipo se centra y se descentra en determinados números completamente diferentes para cada uno de ellos. Os vuelvo a poner la imagen para que veáis exactamente las flechas y veáis qué eneatipos se conectan con cuál. Otra cosa muy interesante sobre el eneagrama es el concepto de alas. ¿Qué es el concepto de alas? Bueno, digamos que al tener estas 9 personalidades, cada número tiene otro número hacia el lado, uno superior y otro inferior, ¿no? En el caso del 1, pues tiene al 9 y tiene al 2. En el caso del 2, tiene al 1 y tiene al 3. Vale, pues los eneatipos muchas veces nos vemos influenciados por las características positivas y negativas de los números que tenemos a los dos lados. A eso se le llama desarrollar alas, ¿no? Lo normal o la mayoría de personas suele tener un área desarrollada, es decir, puede ser un 1 a la 2, un 2 a la 3, un 4 a la 5, o al revés, un 5 a la 4, un 4 a la 3, un 2 a la 1, un 1 a la 9.
Y así con todos los números, ¿no? Digamos que es lo más habitual. Sin embargo, hay personas que pueden llegar a desarrollar las dos alas, es decir, tener características de ambos eneatipos que tienen a sus lados, o no desarrollar ninguna y ser un 2 puramente o un 8 en su mayor entereza. Este hecho de las alas me parece muy relevante porque al principio, cuando no conoces esta metodología o esta herramienta de los eneatipos, empiezas a leer sobre todos ellos y digamos que ves cosas de ti, resuenan cosas de ti de todos, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que conocí el eneagrama que yo decía, jolín, pero si es que soy todos, ¿no? ¿Cómo me voy a quedar con uno si es que soy todos? O tengo características de todos. Evidentemente somos seres humanos y todos tenemos defectos y virtudes que pueden estar reflejadas en nosotros, pero siempre hay algo que predomina más en nosotros. Al comprender lo de las alas, yo empecé a ver por qué, si mi eneatipo era el que era, empecé a desarrollar rasgos que tenía el de al lado, ¿no? Entonces empecé a comprender que el eneagrama realmente era una herramienta mucho más allá de decir eres X número y estás encasillado y no te puedes mover, sino que al contrario, eres un eneatipo, te descentras hacia un número, te centras hacia otro, que son, digamos, opuestos, y además puedes desarrollar características de un lado y de otro. Entonces eso me dio mucha libertad para entender muchas cosas de mí misma que quizás un número solo no llegaba a proporcionar esa información. Otra cosa interesante del eneagrama, y te vuelvo a poner la foto por aquí, es que se divide en 3 triadas. ¿Qué significa esto? Que los 9 tipos de personalidades a su vez se dividen en 3 grandes bloques. Está el grupo de los viscerales o los del instinto, el grupo de los emocionales y el grupo de los intelectuales. En el grupo de los viscerales o del instinto, que son el 8, el 9 y el 1, emocionales 2, 3 y 4, intelectuales 5, 6 y 7. ¿Qué significa esto de las triadas? ¿Significa que un 8 no es emocional o que un 7 no es visceral? No. Significa desde dónde suele ser nuestro primer instinto del ego. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, dónde tenemos que trabajar más nuestro ego. No significa que no te seas mental o que no seas emocional o que no seas visceral si eres un número que no está dentro de eso, sino que es desde donde surge ese primer instinto. De hecho, es muy significativo cuando alguien, pues por ejemplo, nos insulta, ¿no? Pues la parte del cuerpo donde te dañan, pues si eres visceral probablemente notes como en el estómago esa rabia, esa ira, esa emoción. Sin embargo, los emocionales pues sentirán ese dolor más en el corazón, les surgirá esa respuesta desde el corazón, y los mentales, esa primera respuesta suele surgir desde el procesamiento mental. ¿Cómo saber exactamente, si no sabes qué eneatipo es, cuál de estos 3 bloques podría llegar a ser el tuyo? Bueno, Borja Vilaseca, que es un autor que habla mucho del eneagrama y cuenta cómo le salvó un poco pues, ¿no? la vida y cómo le abrió al mundo del crecimiento personal, pone un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y es que cuenta que imaginemos por un momento que estamos en un metro y de repente llega pues, un borracho que tiene pinta de que se va a tambalear, ¿no? Los viscerales o aquellos que tienen están más conectados con el instinto probablemente se sientan amenazados y busquen ponerse a salvo, ¿no? Se sienten como realmente amenazados, que su seguridad está comprometida. Los emocionales, primeramente, digamos, ese primer instinto va a ser sentir o pena o vergüenza o tristeza por la situación de esa persona. Luego es posible que a lo mejor se conecten con los viscerales y digan, bueno, me voy a poner a salvo, pero ese primer despertar suele ser desde la emoción. Y por último, los intelectuales lo que harán es interpretar todas las distintas opciones y ver si realmente hay un riesgo o no. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, hablando un poco sobre qué es el eneagrama y cómo funciona. Dime si quieres que haga un vídeo sobre cada eneatipo en concreto, te leo en los comentarios y te veo muy pronto.